La conferencia, como he dicho, estará a cargo de Gabriele Finaldi, director adjunto de Conservación e Investigación aquí en el Museo del Prado. Gabriele Finaldi es director adjunto de Conservación e Investigación en el Museo del Prado desde el año 2002, museo para el que ha aportado no solo la experiencia de sus 10 años anteriores en la National Gallery de Londres, sino también su enorme saber y erudición. Su perfil como investigador y comisario de exposiciones, como les he dicho anteriormente, también está reflejado en la carpeta de alumno que les hemos dado y por eso no vamos a incidir más en ello. En la actualidad se encuentra inmerso, y tiene más que ver con este curso, en la puesta en marcha y desarrollo del pionero programa educativo del Museo del Prado, dirigiendo el Centro de Estudios de la Escuela del Prado, ubicado en el Casón del Buen Retiro, que vamos a visitar dentro de un rato. Su conferencia, titulada Hacer historia del arte en el Museo, Investigación y Difusión en el Prado, explicará cómo se afronta el tema de la formación desde el propio museo, así como las características de la Cátedra del Prado, inaugurada en el pasado mes de marzo, contando como titular con Philip de Montebello, director emérito del Metropolitan Museum de Nueva York, y que hasta el próximo mes de octubre se desarrolla contando con especialistas de reconocido prestigio. El objetivo de esta cátedra, como ahora nos va a explicar él mismo, es mostrar un proyecto de formación propio en el que se relacionen las colecciones del museo, los artistas en ellas representados o la propia historia de la institución. Gracias. Gabriele. Buenas tardes y muchas gracias. Es un placer participar en este curso. El verano está cerca, la mente deja de funcionar ya de una forma racional e inteligente, pero voy a intentar hacer unas observaciones inteligentes o por lo menos interesantes sobre el tema de hacer historia del arte en el museo. Creo que en los museos tenemos una responsabilidad especial de hacer cierto tipo de historia del arte al mismo tiempo que tenemos que dar cabida a otros tipos de historia del arte, y es sobre esto que quiero hablar. Fundamentalmente voy a hablar de 4 capítulos. El primero es la catalogación de las colecciones, el segundo es la investigación técnica de las obras de arte en el museo. Voy a dejar espacio para un pequeño apartado sobre el centro de estudios que acaba de mencionar Nuria de Miguel, y hablar por último sobre la reordenación de colecciones, un proyecto en que el museo ha empezado ahora mismo, un proyecto muy ilusionante y de gran ambición. El primer catálogo de la colección del Museo del Prado es esta. 1819, pues coincide con la inauguración del museo. Su autor es Luis Eusebi, que fue conserje del museo. Consta de 311 entradas, que eran las obras españolas que en aquel momento se exponían. Es el primer intento de ayudar el visitante, que en aquel momento eran relativamente pocos, obviamente, que se acercaban al museo, para darle una guía, una ayuda para conocer mejor las colecciones. Desde luego es una responsabilidad que siempre ha sentido el museo de explicar sus colecciones, o por lo menos dar al visitante pues unas indicaciones para el mejor aprovechamiento de la visita. Pero ciertamente más importante que Luis Eusebi, que fundamentalmente era un pintor desde luego un poco conocido, es la serie de catálogos que empezó Pedro de Madrazo. Pedro de Madrazo, lo veis aquí ya, anciano, hijo y hermano de directores del Museo del Prado, que a partir del 1843 empieza esta serie de catálogos de las pinturas del Museo del Prado, que en esta primera edición de un catálogo que llegaría a tener 11 ediciones hasta el 1920, es decir, tendría una historia de casi 80 años este catálogo. Este catálogo ya incluye 1833
cuadros ordenados por salas, aunque en el prólogo de esta misma primera edición señala que había más de 1900 cuadros expuestos. Decía que Pedro de Madrazo, que recibió mucha información de su padre, José de Madrazo, el primer director técnico del museo, pintor y también coleccionista, pues iba introduciendo en las distintas ediciones del catálogo pues las informaciones no solamente que encontraba en los libros, en los archivos y fundamentalmente para el Museo del Prado en los distintos inventarios de las colecciones reales, sino que también lo que recibía de su propio padre y de su hermano, Federico, y su padre José de Madrazo, ambas personas con un enorme interés en la historia del arte y en el conocimiento de la historia y la crítica de la pintura. Y este catálogo en sus distintas ediciones pues iría recogiendo los cambios que poquito a poco se iban introduciendo en el museo, la incorporación de nuevas obras de arte, la incorporación a partir de 1872 de las colecciones del Museo de la Trinidad y cambios de atribución, etc. Quiero fijarme simplemente en una de las salas del museo para tener un poco una idea de cómo se iba desarrollando la presentación al público de las colecciones del museo. Ese es un gráfico que preparamos hace unos años para la exposición sobre el grafoscopio. Algunos se acordarán de esta exposición que trataba la forma en que se exponían las colecciones del Museo del Prado durante el primer siglo de su historia. Y este gráfico corresponde aproximadamente con el Museo del Prado que pudo conocer Edouard Manet cuando visitó el museo en el 1864. Aquí en la planta baja del museo vemos que fundamentalmente estaba expuesta la colección de escultura y en la primera planta del museo estaba expuesta la colección de pinturas en la galería central la escuela italiana en la primera parte, es decir, aquí sería la entrada que hoy llamamos la entrada de Goya, la escuela italiana en la primera parte, la escuela española en la segunda y esta gran sala que corresponde hoy a lo que es la sala de las musas en la planta baja y en la sala de Velázquez o la sala 12 en la planta de arriba, con las obras maestras de la colección. Y en aquel momento se titulaba esta sala la sala de la reina Isabel. Pues la sala de la reina Isabel, como se ve ahí, obras maestras, realmente, en esta imagen que corresponde a la mitad de los años 70 del siglo XIX, pues estaba concebida un poco como la tribuna de los Uffizi, la tribuna que es la sala central de aquella galería florentina donde se reúnen las obras maestras de la colección Medici sin ninguna intención histórico-artística, sino simplemente reuniendo las obras maestras de la colección. Y en cierto sentido esta es la idea inspiradora que está detrás de la forma en que se montó en estos años, a principios de los años 60, bajo la dirección de Federico de Madrazo, esta sala. De hecho, vemos en el centro, aquí, la Madonna del Pez de Rafael, no se reconoce, pero os aseguro que es este el cuadro. Y aquí está el Mercurio y Argo de Velázquez. Alrededor de la sala se pueden ver otras obras fundamentalmente italianas y españoles, aunque también se incluye alguna obra flamenca de Rubens o por ejemplo, Jordaens, que sería este cuadro. En este momento, pues todavía se podía mirar hacia abajo, donde estaba expuesta la colección de escultura. Entre el 1885 y 92 hay un cambio importante, que es que se cierra el suelo en esta sala, se cierra el hueco que daba la sala de escultura abajo
y se forma la sala que vemos en esta imagen. Es una imagen de en torno al 1890, pero se mantiene la misma idea de esta como una especie de sala de obras maestras, y de hecho vemos que son los mismos cuadros expuestos. Aquí está Rafael, aquí está Velázquez, aquí vuelve a aparecer Jordaens, y aquí están las hilanderas de Velázquez. Otra cosa que también se hace, y es una tradición que se adopta aquí en Madrid copiando otras instituciones europeas, es esta pintura decorativa en la parte alta, donde se recogen en unas tablas pues, los nombres de los grandes pintores de la tradición europea. Pero dentro de muy poco se realiza otro cambio importante en esta sala, no tanto en su arquitectura, aunque sí también algo de su arquitectura, pero el gran cambio son las obras que se exponen aquí. A partir de 1899, que es el tercer centenario del nacimiento de Velázquez y coincidiendo con la fecha de su bautismo, en abril pues, se inaugura esta sala dedicada ya enteramente al gran genio español, a Velázquez enteramente. Por tanto, vemos en la forma en que se van presentando las colecciones, pues hay también un desarrollo, un mayor tomar conciencia respecto a la escuela española y respecto a la gran figura de la escuela española, que es el mismo Velázquez. Se convierte esta sala en la Sancta Sanctorum del museo, y de sala de obras maestras realmente se convierte en sala del pintor maestro. Nos es muy familiar porque hoy en día pues sigue esta sala teniendo exactamente esta característica también. Se exponen en la sala 12 exclusivamente obras de Velázquez. En esta decisión de dedicar esta sala, la sala de Isabel II, hoy en día la sala 12, y también en la selección de obras que ahí se presentaron, tuvo una enorme influencia el crítico Aureliano de Beruete, crítico e historiador, muy elegante como lo veis aquí en este espléndido retrato de Sorolla del 1902, que se encuentra ahora mismo en la exposición de Sorolla, una especie de flaneur español, que además de estudiar historia del arte, pues practicaba la crítica de arte, hijo de Aureliano de Beruete senior, pintor de paisajes, y a partir de 1912, miembro del nuevo patronato del Museo del Prado, presidido por el duque de Alba. Me parece interesante señalar también que es un retrato en sí mismo muy velazqueño, es decir, esta fiebre velazqueña que se experimenta al final del siglo XIX afecta tanto la pintura como también la historia del arte y la crítica de arte. Él formó parte de una comisión que tenía como encargo pues, estudiar la forma de celebrar el centenario de Velázquez y, como he dicho, pues tuvo la voz cantante en cuanto a la selección de obras que se iban a exponer en la sala de Velázquez, esta. A finales del 1918, ya lo vemos aquí un poco más mayor, es nombrado director del museo, aunque su dirección fue muy corta porque en el 1922 muere relativamente joven. Para Aureliano de Beruete, el primer director historiador del arte del museo, el museo para él era, antes de todo, en sus palabras, un establecimiento docente en que, respecto, por ejemplo, a la nueva colocación de Velázquez, el público puede formarse, en sus palabras, cabal idea de lo que significa y representa este pintor, del valor total de su obra y de las fases que muestra el desarrollo que en su arte llevó a término a través de los distintos periodos de su vida. Es decir, tiene una visión ya de historiador del arte que la presentación que el museo hace de sus colecciones tiene que servir para entender mejor pues, el desarrollo de
de la actividad de un artista, de entender pues, el desarrollo de las distintas escuelas, es decir, una visión histórica es lo que se presenta en las salas del museo. Pues junto a la recolocación de las colecciones, porque él hace una importante, o por lo menos da inicio a una importante reordenación de las colecciones, se llevaría a cabo en el 1931, es decir, cuando él ya había estado muerto ya casi 10 años, pues es el que da inicio a esta reordenación de las colecciones. Él se da cuenta, obviamente, que no es suficiente la reordenación de las colecciones, pero que también es absolutamente necesaria la revisión general del catálogo de pinturas. De hecho, en mayo de 1918, el patronato toma la decisión de encargar un nuevo catálogo. En las palabras también de Beruete, el patronato y la dirección del Museo del Prado tienen en estudio y en preparación un catálogo que complete los que hasta ahora van publicados. Se refería obviamente a la serie de catálogos de Pedro de Madrazo, a lo que nos hemos referido antes. Para ello han de consultarse documentos, inventarios, obras de crítica y opiniones de artistas y eruditos de España y del extranjero. La obra no puede ni debe ser rápida y precipitada, y a pesar del celo y trabajo de todos, se está aún lejos de poder presentar al público un catálogo que responda a la curiosidad, a la erudición y la altura de conocimientos artísticos de la época presente. Es decir, como profesional de la historia del arte, Beruete se da cuenta que se necesita un catálogo que de alguna forma recoja ya los desarrollos dentro de la disciplina de historia del arte y que tiene que ser más de una simple guía para el visitante. De hecho, aunque su dirección fue muy breve, Beruete tuvo una enorme influencia sobre el desarrollo intelectual del museo en los próximos años y tuvo una importante influencia sobre Sánchez Cantón, que muy pronto se convertiría en subdirector, conservador subdirector del museo para quedarse pues, prácticamente toda su vida laboral en el museo. Pues menciona Beruete la necesidad de dirigirse a los especialistas extranjeros y, si me permiten, quiero dedicarle 5 minutos a este tema, que es un tema que me ha interesado bastante. Entre las personas a las que se invitan al museo para opinar sobre las colecciones, pero también para opinar sobre la reordenación de las colecciones, aquí es el duque de Alba, que alguna vez escribe directamente al personaje, o algunas veces también se utilizan las embajadas para contactar con los profesores o los historiadores de otros países. Pues entre ellos está Max Friedlander, vemos aquí una foto de él, que se le invita al museo para comentar las obras flamencas de la colección. También se habla de llamar a Julien Delot para las obras flamencas y holandesas, y para las obras italianas se propone a Adolfo Venturi, gran profesor de la Universidad de Roma, o el mismo Bernard Berenson, que no estaba afiliado con ninguna institución, pero era reconocido mundialmente como el gran especialista en pintura renacentista italiana. Aquí lo vemos en una fotografía donde está examinando de cerca un retrato renacentista. Pues Bernard Berenson era crítico americano de arte italiano, afincado por estas fechas, desde hace años en la Villa Itati en Settignano, las afueras de Florencia, y ya en ese momento era una especie de estrella de esta nueva disciplina de la historia del arte. Y de hecho el patronato del museo se toma un enorme interés en hacer venir a Berenson al museo, y se comenta su visita en varias ocasiones en las reuniones del patronato. La visita, para así llamarla, oficial de Bernard Berenson
tuvo lugar en junio del 1919, aquí está una foto de él en el 1919, y fue acompañado durante esta visita por Sánchez Cantón, por entonces un joven catalogador, tenía un contrato para ayudar en la catalogación de los fondos del museo, era relativamente joven en este momento, aquí lo vemos ya en una fotografía bastante más tardía. Y lo que es realmente interesante es que estos apuntes que tomó Francisco Javier Sánchez Cantón durante las visitas de algunos de estos expertos al Museo del Prado, pues algunas de ellas, algunos de sus apuntes, pues se han conservado. Por ejemplo, en este ejemplar del catálogo del 1900 tiene ahí la firma de Elías Tormo, que era un historiador del arte, el primer profesor de Historia del Arte de la Universidad Central de Madrid. Es el ejemplar que él tuvo, lo dona al Museo del Prado, pero él prepara una versión con páginas intercaladas para ir apuntando todos los comentarios que hacen los importantes visitantes o que toma de distintas publicaciones. Lo que es interesante es que en esos apuntes va recogiendo los comentarios que recibe de Sánchez Cantón. Parece que Sánchez Cantón le pasa sus apuntes y Elías Tormo lo va copiando. En algunos casos, estos comentarios pues, se incorporan a las sucesivas ediciones de los catálogos del Prado, pero no siempre. Y lo que es realmente fascinante de esta información es que es prácticamente visitar el Museo del Prado, en el caso de Berendsen, pues de mano del gran Bernard Berendsen. Entonces, simplemente para daros unos ejemplos, me parecían curiosos, dentro de este gran proyecto de catalogación al que da inicio Aureliano de Beruete, pues Berendsen, visitando la colección en 1919, pues va comentando una serie de obras, va comentando el estado de conservación, va comentando si están bien expuestos los cuadros. Aquí delante del Tránsito de la Virgen de Manteña, por ejemplo, dice Berendsen, y aquí Sánchez Cantón apunta supuestamente exactamente lo que dice Berendsen, lo apunta en español, se supone que Berendsen cuando viene aquí habla francés. Uno de los más bellos cuadros del autor y desde luego el más amable, dice Berendsen, es de las joyas del Prado. En la cronología cerca del tríptico de los Uffizi habría que quitarle el cristal y colocarle como se merece. Eso es lo que dice Berendsen. No hemos conseguido quitarle el cristal, todavía tiene el cristal, pero creo que está mejor expuesto de cómo estaba en este momento. En 1919 pues, se presentaba de esta forma cerca de Catena, Penny, Sebastiano del Piombo y curiosamente también cerca de Daniele Crespi, que es un artista de prácticamente más de un siglo después. También le interesa mucho a Berendsen el número de copias que hay en el Museo del Prado, entre ellas esta copia, aunque no es estrictamente una copia, de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Dice Berendsen, no puede creerse copia de mano flamenca ni holandesa, no hubiera suprimido el paisaje, es decir, un pintor holandés no suprime el paisaje que sí está en el original de Leonardo da Vinci. O quizás, dice Berendsen, estaba hecha antes de acabada, sin paisaje, no será una obra española de los Hernandos que se asimilaron tan bien lo externo, cito exactamente como lo pone en sus apuntes. Es decir, él propone que puede ser de mano española, opinión que Sánchez Cantón sí recoge en el catálogo de 1933, donde dice además que la obra está pintada sobre roble. Roble tradicionalmente es la madera que utilizan los artistas del norte de Europa. En realidad el soporte no es roble, sino chopo, como se ha podido averiguar recientemente, y por tanto es una típica tabla italiana y hoy en día se suele considerar una obra ejecutada en Italia. Resulta interesante notar que la opinión de Berendsen, por poco acertada que pareciera,
y que de todas formas seguramente no era más que una propuesta hecha en el momento y lejos de ser una opinión muy pensada o muy meditada o definitiva, se haya seguido citando en los distintos catálogos del Prado hasta el más reciente, que es de 1996. Es decir, una opinión como lanzada ahí en una conversación en el 1919, pues sigue estando dentro de nuestros catálogos hasta el 1996. De hecho, son muchas, como decía, las opiniones de Bernsen recogidas en aquella visita del 19 que se siguen citando. Opiniones que no siempre incluiría él mismo en sus propias publicaciones, creando, como lo describía el profesor Pérez Sánchez, unos equívocos incómodos para el museo. Uno de ellos es el caso de este cuadro, un cuadro de Tiziano, aunque uno de los menos conocidos del museo, el retrato del lector Juan Federico, duque de Sajonia. Lo presentamos en la exposición del retrato del Renacimiento, se acordarán algunos de haberlo visto ahí. Es un cuadro, francamente, a mi juicio, mediocre y seguramente con mucha participación de taller. Los apuntes de Sánchez Cantón, cuando Bernsen se acerca a Restauración para ver este cuadro, nos dan unas sorpresas realmente grandes. Estudiando el cuadro minuciosamente en Restauración, Bernsen se adquiere el convencimiento de que está en presencia de un espléndido original de Tiziano, apenas repintado y bien conservado. Es un original nuevo en el arte del gran veneciano y único en toda la pintura del tiempo. No se puede juzgar con las medidas usuales. Es un retrato heroico, grandioso y en grande está pintado. Requiere buena luz y gran distancia para gozarse bien. En él se admiran ennoblecidas las cualidades que han hecho famoso el borro atribuido a Velázquez. Ese es el borro atribuido a Velázquez. Es un cuadro que está en Berlín, que en su época era muy famoso. Hoy en día se atribuye a un pintor que se llama Charles Mellin, pero en su época fue un Velázquez muy famoso. Lo compara con el borro de Berlín y añade Bernsen, pasados algunos años será de las pinturas más célebres del Prado. Su estudio y publicación serán de extraordinario efecto en el mundo artístico. No puede continuar un día más fuera del puesto de honor que le corresponde. Esas son las palabras que recoge Sánchez Cantón. Bernsen nunca fue tan entusiasta del cuadro en sus propias publicaciones. De hecho, en sus famosas listas, donde él va haciendo listas de todas de las obras conocidas de los distintos artistas italianos del Renacimiento, figura en el 1957 como una obra en gran parte de Tiziano, pero sin mostrar absolutamente ningún entusiasmo. Es decir, que estas opiniones que traían los especialistas en este gran proyecto del catálogo, pues podían confundir además que ayudar. Bueno, triste síntoma de la historia de nuestro museo es que este proyecto de catalogación nunca se llevó a cabo. Pronto se sufrió la guerra civil y a continuación pues, este largo periodo de cierto aislamiento cultural de España que hizo que el Prado se dedicó a hacer ediciones al día del catálogo de Pedro de Madrazo, pero esta vez trabajado por Sánchez Cantón, con muchísimo mérito, el famoso catálogo verde del Museo del Prado, que todavía hoy se puede comprar en la tienda del museo y que se ha seguido haciendo hasta el 1996, es la última edición. Pero a partir de los años 70 sí que hubo un nuevo impulso en la catalogación de los fondos del Museo del Prado, pero curiosamente es un impulso que se centró más bien en las colecciones menores, para así decirlo, del museo, no en las colecciones de pintura, sino más bien en las colecciones de escultura, artes decorativas y dibujos. De hecho, el primer catálogo de esta nueva serie de catálogos es este del 1972, catálogo
de Alfonso Pérez Sánchez dedicado a los dibujos españoles. De hecho, los dibujos del Museo del Prado están muy bien catalogados en 4 volúmenes de catálogos. Poco después, en el 1976, con la misma imagen gráfica, como pueden ver, el catálogo de colección escrito por un conservador de la casa, por Matías Díaz Padrón, sobre la escuela flamenca, está fechado en 1975. Y desde entonces pues, se ha seguido trabajando sobre los catálogos razonados. Y cuando digo razonados, quiero decir catálogos que realmente entran en detalle, en el estudio, en detalle de cada una de las obras ahí recogidas. Por ejemplo, los catálogos de escultura antigua del museo, obra de nuestro conservador Stefan Schroeder, 2 volúmenes sobre escultura clásica, aparecidos en el 93 y el segundo en el 2004. En el 2005, el catálogo de medallas españolas de Marina Cano Cuesta. Y muy recientemente, en el 2007, el catálogo razonado de las obras del Greco en el museo. Y de aquí en adelante pues tenemos un amplio programa de publicaciones de catálogos razonados de las distintas partes, sobre todo de la colección de pinturas. Porque, como decía antes, curiosamente, aunque esta es conocida fundamentalmente como una colección de pinturas, pues da la irónica casualidad que se han catalogado más las otras colecciones que las de pintura. Ese es el catálogo de Leticia Ruiz, publicado en el 2007. Leticia Ruiz es conservadora de la casa y ha dedicado pues, una buena parte de su actividad en el museo a catalogar los fondos del Greco y catalogarlos a fondo, en el sentido de trabajar sobre su naturaleza física, sobre su estado de conservación, utilizando pues, todos los documentos técnicos que podemos producir en el museo. Por esto digo que en el museo creo que tenemos una especial responsabilidad de estudiar materialmente nuestra colección. Es algo que podemos hacer aquí y que no es posible para personas de fuera hacerlo de la misma manera. Por esto es muy importante que el Museo del Prado pues, asuma, y cada museo asuma la responsabilidad de estudiar como objeto físico cada elemento de su colección. Y nosotros en el museo hemos podido aprovecharnos de lo que ha sido para nosotros la ampliación del museo, que nos ha dado nuevos espacios para atender físicamente a las colecciones, nuevos espacios de restauración, como vemos en esta fotografía, donde realmente se llega a un conocimiento de una enorme profundidad de la obra física, de la forma en la que fue construida, por ejemplo, esta tabla aquí de Pedro de Campaña, o la forma en que Agostino Carracci pues, pintó la Última Cena que vemos ahí durante su restauración, donde realmente podemos llegar a tener un profundo conocimiento de la técnica pictórica, de la forma de trabajar de Goya, porque no solamente por la presencia de muchos Goyas en nuestra colección, sino que los Goyas los restauramos arriba, lo estudiamos, hacemos los varios estudios técnicos sobre ellos, y también al Museo del Prado pues, vienen obras de otras colecciones a las que también pues, nos dedicamos para conocerla más a fondo. En el nuevo edificio también tenemos un espacio específico para el laboratorio de análisis, donde se analizan los materiales, los soportes, los pigmentos, los aglutinantes, los barnices. Al lado del laboratorio de análisis está el gabinete de documentación técnica, donde se analizan las obras con métodos fotográficos, es decir, utilizando radiografía, infrarrojo, ultravioleta, y la posterior manipulación digital. Esas son nuevas armas, decimos, que han entrado
en los últimos 50 años realmente, para el mejor conocimiento de las obras en las colecciones de los museos. Y en el Museo del Prado pues, le dedicamos bastante tiempo y bastantes medios a este tipo de estudio de la obra de arte, pero siempre dentro de un contexto de la tradicional historia del arte, es decir, lo que se hace en el laboratorio de análisis, lo que se hace en el gabinete de documentación técnica o lo que se hace en restauración, siempre está dentro de un programa de estudio en el que naturalmente participa el conservador, que tiene una formación tradicional de historia del arte, y pues todos estos conocimientos pues, se juntan para tener una mejor visión integral o global de la obra de arte, de su estado de conservación, de la forma en que ha sido hecha, y para llegar a ciertas conclusiones respecto a pues, su autoría, su fecha y dónde ubicarla dentro de la narración histórica artística. Y el museo naturalmente tiene una obligación de dar a conocer estos estudios, que lo hace de muchas formas. No voy a hablar de exposiciones, aunque exposiciones es una de las formas quizás más importantes de difundir el trabajo de investigación que hacemos en el museo y presentarlo al público, un público que está hecho de especialistas por una parte y de personas interesadas por otra. Pero tenemos un medio científico que es el Boletín del Museo del Prado, que se publica anualmente desde el 1982 y que recoge artículos de investigación sobre los artistas representados en el Prado, sobre las obras mismas del Prado y sobre la institución. Simplemente un ejemplo para demostrar esta colaboración entre las distintas partes del museo, pues aquí hay un artículo sobre el Filopómenes, una colaboración entre Rubens y Snyders, escrito por nuestra responsable del laboratorio de análisis y el conservador responsable de la colección flamenca, que es Alejandro Vergara y María Dolores Gallo, y conjuntamente pues, han hecho un estudio de esta obra, que es una colaboración entre los dos artistas para llegar a ciertas conclusiones de cómo está hecho físicamente la obra. Aquí el gabinete de documentación técnica pues, aporta la radiografía. Aquí está el gráfico que explica que la tela estaba hecha en más partes, que explicaría la forma en que trabajaba Rubens, de ir añadiendo telas. Cuando no le cabía la figura, pues añadía un trozo de tela para completar la figura. Y aquí los análisis de las secciones de micromuestras para estudiar los materiales y las capas de pinturas, las distintas aportaciones de los dos artistas. Pues todo esto sirve para que se dé a conocer la investigación que se está haciendo en el museo y al mismo tiempo pues, entra dentro del gran estudio general que se está haciendo entre universidades y museos sobre Rubens y sobre, por ejemplo, también sobre la colaboración entre artistas en Amberes. Fue una característica bastante especial de los artistas de Amberes, que muchas veces colaboraban especialistas en las mismas obras. Aquí una imagen en infrarrojo de la Piedad de Fernando Gallego. Es una imagen que nos permite ver debajo de la capa pictórica y ver lo que es el dibujo subyacente, es decir, el dibujo que hace el pintor en la tabla, sobre la preparación de la tabla, antes de pasar a pintar. De este artista, de Fernando Gallego, pintor castellano de finales del siglo XV, pues no conocemos ningún dibujo en papel. Por tanto, los dibujos que se pueden conocer de él son los que se pueden ver debajo de las capas pictóricas de sus cuadros. Y esto nos da otra herramienta muy importante para conocer la actividad de un artista, para poder relacionarlo con otros, para conocer cuál es el milieu estilístico de dónde sale y dónde trabaja, para poder atribuir otras obras que quizás en superficie tienen un aspecto un poco distinto, pero quizás bajando
al dibujo subyacente, pues podemos ver similitudes que en superficie no se ven. Hace unos años dedicamos una exposición al dibujo subyacente en pintura sobre tabla en el Renacimiento. Se llamaba El trazo oculto. Es una exposición que se centraba sobre pinturas italianas, flamencas y españolas del siglo XV y principios del XVI, donde se presentaba la obra con una imagen extraordinariamente nítida del dibujo subyacente y se estudiaba pues, cada obra dentro de su contexto creativo. Aquí está la obra misma y aquí un montaje que hicimos que permite ver dónde coincide pues, la superficie pictórica con el dibujo subyacente. Últimamente hemos abierto un nuevo canal de investigación en nuestra página web, hace relativamente poco tiempo, donde damos a conocer las últimas novedades de estudio y también de restauración. Y si cuando llegan a casa abren su ordenador, pueden ver en la página del Museo del Prado, pues en el canal de investigación, un pequeño estudio dedicado a la Inmaculada de los Venerables de Murillo, una obra importantísima del artista que ha sido restaurada recientemente y cuya restauración es objeto de este pequeño estudio que hemos ubicado en la página web del museo. No hay duda ninguna que la página web se está convirtiendo en un vehículo importantísimo para trasladar al público las actividades científicas del museo, y ahí podrán ver pues, cómo se relaciona la radiografía con el cuadro mismo, o cómo la restauración ha ido restituyendo a la obra pues, su integridad original. Por ejemplo, antes de la restauración, ese era el aspecto que tenía el borde del manto de la Virgen, con un amarillo muy denso aquí, claramente posterior. Durante la restauración se iba retirando este color, que naturalmente había sido estudiado y analizado. Estaba claro que no era color original de Murillo, y de esta forma pues, se iba revelando el contorno original, tal y como lo había pensado Murillo, y que además estaba muy bien conservado debajo de estas capas ya posteriores. O en la parte de abajo, pues los distintos momentos de la restauración. Aquí son perfectamente visibles todas las manchas de intervenciones posteriores. Parece que los niños están sufriendo de alguna horrible enfermedad. Y aquí, al restaurar la pieza y llegar a una imagen que corresponde mucho más con lo que debe ser. Otro impulso muy importante de los últimos tiempos en el Museo del Prado, dedicado a la investigación, es la inauguración en este mismo año 2009 del Casón del Buen Retiro como centro de estudios del museo. El museo tomó la decisión hace unos años de concentrar en este edificio la actividad científica y de investigación relacionada con colecciones, y hemos ubicado en este edificio los conservadores de colecciones y también la biblioteca, archivo y documentación reunidos en una única área. Por tanto, dentro de este edificio pues, concentramos buena parte de la actividad relacionada con la investigación sobre las colecciones y sobre la historia de la institución. Desde hace un poco más de 2 meses hemos abierto la sala de lectura de la biblioteca, que es accesible a todo el que la necesite. Es decir, no hay que venir con ninguna carta especial de presentación, con que una persona tiene que acceder a los fondos del museo, sean
fondos bibliográficos, sea el archivo del museo, sea el centro de documentación, pues puede acceder y con enorme gusto, debajo de la bóveda de Luca Giordano, pues puede aprovechar de los fondos que tenemos aquí. Somos una institución pública y nuestros fondos son para ser consultados y estudiados. Mi personal opinión es que una parte importante del futuro de nuestra institución pasa por la ambición del centro de estudios, que quiere ser un centro de alta investigación, pero un centro que esté también muy abierto a la colaboración con universidades en España, fuera y con otras instituciones. Una de las primeras actuaciones del centro de estudio, como acaba de mencionar Nuria de Miguel, es la inauguración de la Cátedra del Prado, dentro de lo que será en el futuro la Escuela del Prado, que será una escuela de alta formación para futuros restauradores, conservadores o trabajadores de museo. Una de las primeras actuaciones ha sido la Cátedra del Museo del Prado. La ostenta ahora mismo Philippe de Montebello, director del Metropolitan Museum de Nueva York durante más de 30 años, que ha organizado un ciclo de conferencias que nos lleva a reflexionar sobre el museo hoy y mañana, y en la que han participado pues, distinguidas personalidades del mundo de los museos, y que sigue desde marzo este año hasta octubre, cuando terminará. Y se juntan a una serie de conferencias públicas, pues también una serie de clases magistrales y seminarios especiales. Es una primera actuación que naturalmente pues, irá desarrollándose en los próximos años. Por último, quisiera dedicar unas palabras a lo que es la reordenación de colecciones. Ya hablando de Beruete y antes de él de las reordenaciones de Federico de Madrazo, es fundamental para un museo la forma en que presenta sus colecciones. Es decir, la simple forma de ordenar sus colecciones es presentar cierta forma de entender historia del arte, cierta forma de entender el significado de las colecciones. Y esto sí que siempre lo han entendido muy bien los directores de museo. Aquí, cuando vemos en este retrato de nuestra reina fundadora Isabel de Braganza, en un retrato de Bernardo López, no solamente está indicando con la mano derecha el edificio de Juan de Villanueva, en la que se iba a ubicar el Museo Real de Pintura y Escultura, sino con la mano izquierda tiene unos planos, y en estos planos está ya pensada la ubicación de las obras de arte. Trabajamos de una forma muy parecida hoy en día también, cuando estamos pensando en montar una sala. Y la verdad es que las posibilidades para el museo se han visto transformadas y enormemente ampliadas en estos últimos tiempos, gracias a la inauguración de la ampliación a finales de 2007, una ampliación que ha añadido un 50% más de espacio, aunque no es un espacio que estamos utilizando para enseñar colección permanente del museo, más bien, como bien sabéis, si lo habéis visitado, para presentar las exposiciones y para ubicar los servicios fundamentales del museo de restauración, de análisis y etcétera. Con este gráfico pues, se puede tener una idea de cómo va funcionando el museo y hacia dónde va. Justamente Rafael Moneo, el arquitecto de la ampliación, ha hablado de un campus Prado más que un museo del Prado, y efectivamente se van añadiendo edificios a lo que es el museo para desarrollar su actividad. Ahí vemos el casón con el centro de estudio, la ampliación de Jerónimos aquí, y lo que será también parte del museo en el futuro, el edificio del Museo del Ejército.
La reordenación en que estamos trabajando ahora mismo se hace necesaria y deseable por distintas razones. Primero, un gran deseo que siempre ha habido en el museo de exponer más colección. De hecho, ahora mismo están expuestas poco más de 900 obras en el museo. Creemos que cuando terminamos de reordenar la colección, es decir, de aquí a 3 o 4 años, podremos exponer un 50% más. Se hace necesaria porque hemos recuperado muchos espacios en el antiguo edificio. Se hace necesaria ahora también porque se accede a las colecciones de una forma distinta de antes. Antes la visita al museo siempre era en el eje longitudinal del museo. Ahora mismo se visitan las colecciones desde el centro del edificio, si se entra por la Puerta de Velázquez o si se entra por la Puerta de Jerónimos. De hecho, eso se ha convertido en el centro del edificio, la Sala de las Musas, que como se acordarán antiguamente era la sala de escultura que se veía en aquella imagen de los años 70, vuelven a aparecer en esta sala esculturas antiguas. Esta que había sido durante muchos años salón de actos del museo, pues vuelve a ser el corazón palpitante del museo, y desde este punto, donde las musas dan la bienvenida al museo, la Casa de las Musas, se visitan las colecciones. También es muy importante reconocer que la dirección del museo, junto con el patronato, tomó la decisión de incorporar las colecciones del siglo XIX al museo, colecciones que siempre se habían expuesto en otro edificio. Esto también ha influido en la reordenación de las colecciones. Y por último, el deseo de utilizar la Galería Central en la primera planta, donde ahora se exponen Ribera y Murillo, con los cuadros de gran formato y aquellas obras que constituyen un poco el corazón de la colección del museo, lo que se podría llamar, utilizando un título que utilizó la Fundación para uno de sus cursos, Tiziano y el legado veneciano, es decir, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Velázquez y Rubens. Aquí se pueden ver los espacios que se han recuperado, están con esta manchita naranja, los espacios que se han recuperado, y aquí se explica un poco cómo se propone la visita ideal al museo. Siempre es una visita ideal porque el visitante puede recorrer las salas exactamente como quiere, pero la idea es empezar aquí, ir hacia la Puerta de Goya, pasando por las pinturas medievales renacentistas, subir una planta, llegar al gran siglo XVI, el siglo XVII, la Galería Central, llegar al otro extremo donde está el siglo XVIII, bajar y llegar a Goya en el siglo XIX y las colecciones del siglo XIX. Las dos torres, pues esta sigue siendo lo que es ahora, Goya y el XVIII español, y aquí se mostrará una selección bastante densa de pintura flamenca del siglo XVII. Por tanto, es una especie de visita en bucle, es una forma de decir cómo se concibe la visita al museo en el futuro desde el punto de vista de conocer cronológicamente las distintas colecciones. En la parte de la izquierda, por tanto, pues las colecciones medievales. Aquí estamos trabajando con los conservadores en este momento sobre el montaje de las aras de Berruguete, Yáñez de Almedina, Morales, etcétera. También en este momento estamos restaurando la capilla románica de Santa Cruz de Maderuelo, que formará también parte de este recorrido. Subiendo a la primera planta, nos encontramos pues con estos espacios que han sido recuperados, eran espacios de restauración, ahora se han convertido en espacios de pintura veneciana. Estas salas se inauguraron hace pocas semanas y ahí se exponen pues las obras más célebres de Tiziano, de Tintoretto y de Veronese. Aquí se ve la Gloria y la batalla naval de Tintoretto. Y al otro extremo del edificio pues está la sala de retrato borbónico, donde se presenta el gran cuadro de la familia de Felipe V, a la izquierda de Van Loo,
que ha estado muchos años sin poderse ver. Estos son algunos de los primeros pasos que estamos dando en la reordenación de colecciones. Si volvemos un momentito a este gráfico, estamos hablando de estas salas para la colección veneciana y esta sala, la sala donde antiguamente mostrábamos el 2 y el 3 de mayo, para lo que es la colección de retrato borbónico. Últimamente hemos hecho un primer ensayo, seguramente si visitáis el museo con cierta frecuencia lo habréis notado. Estas salas de aquí se expone toda la colección europea del siglo XVIII, desde Boucher hasta Tiepolo. Pues esto seguramente formará la última parte de la reordenación, decimos, definitiva. Y después he dicho que se baja otra vez a la planta baja para llegar otra vez a donde habíamos entrado. Entonces bajamos, nos encontramos la colección de escultura clásica, que se queda exactamente donde está. Aquí la colección de Goya en el siglo XIX, aquí están las pinturas negras, aquí está el 2 y el 3 de mayo, y de aquí accedemos directamente a este grupo de salas donde se expondrá a partir de finales de septiembre de este año la colección del siglo XIX. Ese es un montaje virtual, también trabajamos con montajes virtuales de la actual sala 75, es la sala de los venecianos en este momento, con las obras de la primera parte del siglo XIX, incluyendo escultura. Y en este grupo de salas en la planta baja, pues también expondremos también los grandes formatos del siglo XIX, que fueron un elemento tan importante de la pintura española a partir de los años 60 del siglo XIX hasta casi 1900. Estos se expondrán en aquel grupo de salas que acabo de enseñar. Llegaremos, por tanto, desde la pintura románica, haciendo este bucle, subiendo al primer piso y bajando al otro extremo del museo, a la planta baja otra vez, desde la pintura medieval hasta pintura de finales del siglo XIX, donde concluyen las colecciones del museo con Aureliano de Beruete, padre, y con Joaquín Sorolla. Y desde aquí, pues el visitante se irá hacia el Museo Reina Sofía para ver cómo continúa la narración. No voy a decir más porque sé que alguno de vosotros tenéis que hacer esta passegiata hacia el Reina Sofía, pero he querido dar un poco una breve presentación. Si alguien tiene interés, en septiembre voy a dar una conferencia más amplia sobre la reordenación de las colecciones y todas las razones que están detrás de ello. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por su atención.